En nombre del Centro de Investigaciones para la Democracia, la Universidad de Oriente, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia. En primer lugar, pues yo soy Ruth Cienfuegos y especialista en gobernabilidad democrática del proyecto Sociedad Civil y tendré el gusto de facilitarle el evento. El proyecto Sociedad Civil en la región oriental es fruto de un acuerdo de cooperación entre la Universidad de Oriente y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. Dentro de este proyecto nace lo que es el CIDEMO. El CIDEMO es un centro de pensamiento para la democracia del oriente del país. Es único a nivel de toda la región. Y una de las líneas de investigación del CIDEMO es la representación política de la mujer. Actualmente, con la estratégica de su director, estamos realizando una campaña denominada Mujeres Comprometidas por la Democracia, cuyo objetivo es contar con un espacio a través del cual las mujeres de la región oriental pueden intercambiar ideas, formarse sobre la igualdad de género, la participación y la incidencia política, autonomía económica, derechos humanos y otros que contribuyan al fomento de su ciudadanía y su participación activa en la sociedad. Una de las cifras que nos llama la atención a nivel de país es que de cada 60 emprendimientos, de cada 100 emprendimientos, 70 son liderados por mujeres. También CONAMIPE comparte que dentro de sus 107.795 emprendimientos, el 75% están lideradas por mujeres. Otro dato importante es que la tasa de mora de las mujeres en los créditos es menor que con los hombres. También, sobre esta realidad nacional, el CIDEMO ha tenido a bien este día programar esta videoconferencia denominada Mujer, Crédito y Emprendedurismo ante la nueva normalidad, una experiencia en Morazán. En primer lugar, agradecer el apoyo de PADECON a través de su directora ejecutiva y de su presidenta por compartir con nosotros su experiencia de este día. Vamos a compartir la agenda, pues la parte de la presentación, vamos a tener las palabras alusivas al evento a nombre de nuestra vicerrectora académica, licenciada y maestra María Luisa Sevillano, y también presidenta del Comité de Género de UNIVO. Posteriormente tendremos la conferencia a cargo de la licenciada Magdalena Benítez, directora ejecutiva de PADECON, un espacio de preguntas y respuestas que las pueden hacer a través del chat. Ahí estamos atentas para poderles responder. Y para tener las palabras de cierre, que vamos a tener el gusto de tener a Miriam Rodríguez, presidenta de PADECON. Decirles que, más preámbulo, dejo las palabras de apertura a la licenciada María Luisa Sevillano, nuestra vicerrectora académica. Muchas gracias. Buen día para todos. Me complace saludarles y agradecer su atención a la convocatoria para participar hoy en la conferencia Mujer, Crédito y Emprendimiento ante la nueva normalidad. Particular agradecimiento y bienvenida a la licenciada Magdalena Benítez, directora ejecutiva de PADECOMS, quien compartirá las buenas prácticas en este punto desde la experiencia de Morazán. Esta actividad, como bien lo decía la ingeniera Cienfuegos, forma parte del programa Mujeres Comprometidas con la Democracia, un espacio que impulsa el Centro de Investigación para la Democracia de la Universidad de Oriente con el apoyo de USAID, con el objeto de reflexionar sobre la igualdad entre géneros, los derechos y el empoderamiento de las mujeres, la discriminación y violencia que siguen sufriendo mujeres y niñas, así como el impulso de economías sostenibles. Los esfuerzos para promover el empoderamiento económico de las mujeres hasta la fecha han producido buenos resultados, siempre y cuando estos se analicen desde el enfoque de los desafíos de un país como el nuestro, donde todavía es muy difícil reconocer y aprovechar las fortalezas, los recursos y los activos personales y empresariales de las mujeres. El empoderamiento de las mujeres implica que participen plenamente en todos los sectores y en todos los niveles para construir una economía más fuerte,
para establecer una sociedad estable y justa, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible con el pleno respeto a los derechos humanos, consecuentemente para mejorar la calidad de vida. Deseo que el tema que se abordará a continuación cumpla las expectativas de todos ustedes y especialmente que logre motivar a un mayor número de mujeres a romper el ciclo intergeneracional de pobreza y violencia, reducir barreras y además comprender las oportunidades y desafíos que se enfrentan en estos esfuerzos por fortalecer la economía. En esa línea, la Universidad de Oriente se suma a todas las iniciativas que, como esta actividad del CIDEMO, representan un claro ejemplo de la articulación en las tres funciones básicas: docencia, investigación y proyección social. Todos los procesos formativos en las 35 carreras de grado de la Universidad de Oriente tienen como eje transversal el emprendimiento. Asistimos a los estudiantes desde el Centro Emprendedor y el Centro de Orientación de Carreras en sus ideas de negocio y en la exposición de estas tanto en ferias internas como externas. Como presidenta del Comité de Género, apoyamos todas las actividades de promoción de la igualdad de género, la divulgación de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia. Por eso, sin más, aprovechemos la riqueza de conocimientos y experiencias compartidas y planteen al final de la jornada sus inquietudes. Cuídense, sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad para evitar más contagio. Feliz día y aprovechemos esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Siempre es un gusto escuchar sus sabias palabras. Bueno, vamos a continuar ahorita. Voy a tener el gusto de presentarles la hoja de vida de la licenciada María Magdalena Benítez Bonilla. Ella es licenciada en Economía de la Universidad de la Universidad José Simeón Cañas. Tiene un máster en Microfinanzas y Desarrollo de la Universidad de Alcalá de España. Actualmente es directora ejecutiva de la Asociación Patronato para el Desarrollo de las Comunidades de Morazán y San Miguel Padecón. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de desarrollo económico local, especialmente en los campos de proceso de planificación participativa con enfoque territorial, identificación, formulación y ejecución y evaluación de programas de proyectos de desarrollo con enfoque de género. Ha facilitado un sinnúmero de procesos participativos y de concertación a nivel municipal, microrregional y departamental. También programas de capital semilla bajo la modalidad de un fondo rotativo que contribuye a la sostenibilidad de los procesos del tejido empresarial, especialmente con las mujeres. También ha facilitado procesos de concertación para la creación de redes económicas productivas a nivel del departamento de Morazán. Sin más preámbulo, y no me canso por agradecer el apoyo de Padecón, dejamos con ustedes a la licenciada Benítez. Licenciada. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es un placer de parte de nosotros de estar en esta iniciativa que ha tenido el CIDEMO con la UNIVO. Agradecerles por tomarnos en cuenta y valorizar también un poco la experiencia desde los territorios y principalmente el territorio de Morazán, aunque también un poco a nivel de la zona oriental. Bueno, quizás un poco los temas es bastante variado y he tratado un poco de hacer un resumen partiendo de un análisis más general, digamos, de a qué nos enfrentamos las mujeres en nuestro país, digamos, obviamente a nivel internacional casi que tenemos las mismas barreras, digamos, que enfrentamos las mujeres, pero me voy a centrar un poco más a nivel de El Salvador y posteriormente un poco les voy a compartir cuál es el trabajo que también hacemos como PADECOMS. PADECOMS, quizás para empezar, es una organización que trabajamos desde más de 32 años, principalmente en Morazán y el norte de San Miguel, en diferentes temáticas, ¿no? Principalmente en temas de desarrollo local, en temas de gestión ambiental, en toda la parte de incidencia y articulación territorial. Entonces, yo creo que son esfuerzos que hemos venido articulando poco a poco en nuestros territorios y que a partir de la experiencia también hemos ido modificando
algunos mecanismos o herramientas de atención a la población y por lo tanto también nuestra visión de aporte al desarrollo de nuestros territorios. Entonces, por ahí un poco les vamos a compartir esa experiencia que hemos tenido como PADECOMS, pero vamos a iniciar un poco de manera general abordando esta temática de mujer, crédito, emprendimiento y obviamente ante esta nueva normalidad, ¿no? Que también hay para nosotras como PADECOMS nos ha implicado una serie de retos, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Pero quisiera comenzar un poco para entender todo este tema de desarrollo y principalmente todo este tema de desarrollo económico, territorial y género, porque tiene que ver obviamente con la participación de las mujeres o la valorización de las mujeres en los procesos de desarrollo a nivel de los territorios. Y partimos de un concepto básico. Digamos. El desarrollo económico obviamente está fundamentado en conceptos e ideas de apariencia neutral, es decir, que el desarrollo está ligado a toda la población, ¿no? Y que obviamente el impacto y las acciones benefician de igual manera a toda la población, tanto mujeres como hombres. Pero muchas veces no, ante esta supuesta neutralidad o ante este supuesto equilibrio que estamos llegando, igualdad, mejor dicho, de llevar este desarrollo a los territorios, tenemos que ver cuáles son esas desventajas que enfrentamos, ¿no? En el ámbito productivo, en el ámbito laboral. Las relaciones de género, en realidad, que interactúan con estos procesos de mercado, siempre originan ciertas situaciones de desigualdad. En términos de empleo mal remunerados, en términos de discriminación, en términos de explotación para optar a puestos gerenciales o de mayor carga de trabajo, digamos, tanto en espacios domésticos como extradomésticos. Aquí hablamos de lo público y lo privado, ¿no? Entonces, el tema del desarrollo, y yo creo que es importante destacar que el desarrollo no se va a lograr únicamente con el 47% de la población, que en este caso son los hombres, sino también con ese otro 53% de la población. Y para ello tenemos que tomar en cuenta estas desigualdades, que las ha venido dando el mismo sistema, obviamente, ¿no? Y que se han ido perpetuando y que si bien hemos tenido avances significativos, pero todavía siguen siendo un trabajo importante que hay que trabajarlo, que hay que seguir, digamos, en esta lucha constante de ir reduciendo estas desigualdades, de mantener ese tema de equidad para llegar a una igualdad. Y entonces decimos, bueno, ¿dónde se encuentra la mujer y dónde los hombres dentro de la economía? Por eso les decía que voy a partir más de lo general para que también vayamos cayendo en cuenta de por qué algunas acciones que hacemos en los territorios nos permite visibilizar o tomar, digamos, la importancia de definir, digamos, algunas estrategias o servicios especializados para las mujeres. A nivel general, según la encuesta de Variedad de Propósitos Múltiples del 2019, dice que la población ocupada son 2.908.000 personas. De estas, obviamente, principalmente se encuentran a nivel del área urbana, con el 65.4%, y a nivel del área rural, el 34.6%. A nivel de sexo, de esta población ocupada, el 58.6% son hombres y el 41.4% son mujeres. Pero ocupadas hablamos a nivel formal. Y por eso se invisibiliza, digamos, toda esta, la ocupación de las mujeres en las economías. ¿Por qué? Porque están principalmente en el sector informal y lo podemos ver. Es decir, que el 48.53% de las mujeres se encuentran en el sector informal y en el caso de los hombres el 38.9%. Entonces, eso permite ver o profundizar, quieras o no, las desigualdades de condiciones en las que se encuentran las mujeres. Y a nivel de ocupación, o sea, de esas mujeres ocupadas, digamos, dentro de las principales actividades en las que se desempeñan son vendedoras y demostradoras de tiendas, almacenes, es decir, servicio al cliente. ¿Por qué? Porque el 22% de las mujeres se ubican en este sector. Si vemos en el caso de los hombres, no, ¿verdad? Se ubican, si bien son en el área agropecuaria, en el área de, digamos, otros trabajos un poco más especializados, que no ocupan generalmente las mujeres, que se ocupan más en servicios
o en áreas más de atención, de cuidados, por ejemplo. Por rama de actividad, todos estos datos que le estoy dando también es más que todo de estudios, digamos, tanto del PNUD como en el caso de la encuesta de hogares de propósitos múltiples que saca la DIGEST. A nivel de las personas ocupadas, el porcentaje. A nivel de las mujeres, si lo vemos, se ubican principalmente en comercio, hoteles y restaurantes. El 44.4% de este sector son mujeres. Otros servicios comunales, sociales y de salud que están ligados obviamente a temas de cuidado, y eso hay que ponerle también cierta atención, que ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de los hombres se ubican en transporte, almacenamiento, intermediación financiera, que ese es un tema que también hay que tomarlo en cuenta, que ya lo vamos a ver más adelante, que son barreras importantes en temas de intermediación financiera, inmobiliaria y demás. Pero sí vemos que las mujeres se ubican en industria manufacturera, en comercio, hoteles y restaurantes, y en servicios comunales, sociales y de salud, es decir, servicios de cuidado. Cuando hacemos una relación de qué implica en términos esto de salarios, porque no solo es a dónde se ubican, ¿no?, sino también las condiciones de desigualdad en términos de ingresos. Y aquí hablamos en términos de salarios. Si recordamos, las mujeres se ubican principalmente en comercio, hoteles y restaurantes. Pero hay una diferenciación también en términos del salario. Y vemos que la proporción, digamos, el salario promedio mensual que reciben las mujeres por ubicarse o realizar actividades en términos de comercio, hoteles y restaurantes son $283 y en el caso de los hombres son $383. Es decir que hay una diferencia de casi $100, un poco más de $100, entre, digamos, ocupar, un hombre ocupe un puesto en este sector versus el que la mujer ocupe un puesto en este sector. En la industria manufacturera, igual si se recuerdan, digamos, en la lámina anterior, estaba que las mujeres también tenían mayor participación en este sector que en el caso de los hombres, pero hay una diferencia bastante también significativa en términos de salarios. Y esto implica, por lo tanto, las condiciones, obviamente volvemos al tema de desigualdades, no solo en términos de participación o ocupación, sino por lo tanto en términos de ingresos o salarios que perciben las mujeres. Y por ejemplo, en servicios comunales, sociales y de salud, lo mismo, o sea, si bien es un sector bastante feminizado, la valorización del trabajo que hacen las mujeres es mucho menor, digamos, que la que hacen los hombres. Y son actividades de cuidado, que generalmente, como ya vemos, lo realizamos principalmente las mujeres respecto a los hombres. Entonces, pero sí hay diferencias en términos salariales. Y esto nos permite un poco, digamos, bueno, ya vimos el contexto, bueno, qué implica en términos de desarrollo, en términos de participación de las mujeres, a dónde nos ubicamos, en términos de ingresos también. Y vemos que al final el tema de la empresarialidad de las mujeres también implica otros elementos adicionales en términos de reconocimiento, en términos de participación, en términos de ubicación también de las mujeres en los territorios. Y aquí hay una problemática bastante específica. No solo nos limitamos obviamente en términos de qué dicen las estadísticas, sino al final decimos que los micronegocios o las microempresas, digamos, hablando de micronegocios, son autoempleo, y que según estudios del 2002, porque lastimosamente el tema de las estadísticas todavía en términos económicos es bastante limitada a nivel de El Salvador, y hablamos que la base de la pirámide empresarial está netamente feminizada, ¿no? ¿Por qué? Porque los micronegocios o estas microempresas están principalmente dirigidos por mujeres, ¿verdad? No solo a nivel de El Salvador, sino también a nivel de la región centroamericana que representa estos datos, ¿no? Entonces, decimos que las mujeres se encuentran en esa base de la pirámide empresarial, que desarrollan
micronegocios como autoempleos y microempresas. Pequeña empresa, el nivel de participación de las mujeres es bastante bajo, de 5.22%. Pero hay una serie de mitos que también los vamos a ver, que hemos ido descubriendo, digamos, a lo largo de la experiencia que hemos tenido en los años. Entonces, en las estadísticas oficiales también no se reconoce a las mujeres como una fuerza emprendedora, ¿verdad?, que sí sustentan la base de la pirámide empresarial de la región. Y esos son elementos claros que hay que tomar en cuenta. Entonces, pero hablamos del tema de autonomía, es decir, las mujeres a lo largo de los años también hemos ido desarrollando, digamos, hemos visto la necesidad de ir fortaleciendo nuestra autonomía, ¿no? Y el concepto de autonomía de las mujeres dice, tiene que ver más que todo en qué medida las mujeres somos capaces de decidir autónomamente la participación en el mercado, en la política, en la vida cívica, ¿verdad?, que obviamente el tema del ejercer la ciudadanía, para que podamos lograr esos temas de equidad de género, ¿no? Y hay que hacer un análisis de la exclusión de las mujeres vinculados con la comprensión de las relaciones de poder. Y ese es un punto importante, el tema de las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿quién tiene el poder sobre el uso de los ingresos, sobre la propiedad de los activos, sobre la decisión, digamos, en los hogares? Y yo creo que eso es, y obviamente también el tema incluye los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ese tema de la autonomía es fundamental, es bastante complejo porque no solo hablamos de una autonomía en poder de decisión, sino también una autonomía económica que es importante. Porque cuando no somos dueñas de los medios de producción, digamos, o de la generación de ingresos, nos limita muchas veces a decir, bueno, ¿por qué no voy a decidir sobre mi hogar, sobre el uso del dinero? Porque no tengo esa autonomía. Es decir, el dinero no proviene de mí, o muchas veces sí proviene, pero ¿quién tiene más autoridad en el hogar? Entonces, es importante visibilizar, digamos, qué implica para las mujeres el tema de la autonomía económica de ellas. Según un observatorio de la igualdad de género de la CEPAL, lo ven en diferentes dimensiones. Uno, que tiene que ver con temas de acceso, control y uso de los recursos productivos. Y aquí me voy a detener un poco en términos de que la propiedad de la tierra y la vivienda, ¿no? A nivel de El Salvador, los hombres obviamente son en mayor proporción propietarios de su tierra, ¿verdad? Y se acentúa obviamente tanto a nivel urbano como rural. Si vemos a nivel urbano de los hogares, digamos 58,000 hogares liderados por hombres son propietarios de su tierra, a diferencia del caso de las mujeres que vemos que es 1.33. A nivel rural, lo mismo, digamos a nivel de la vivienda, igual si vemos la diferenciación entre propiedad de la vivienda en términos de hombres respecto a los de mujeres es muchísimo mayor. ¿Y esto qué implica? Es decir, que esto nos va a limitar muchas veces a poder ejercer nuestra autonomía, digamos, con mayor poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos limita también, ya lo vamos a ver más adelante, algunas barreras que nos enfrentamos las mujeres emprendedoras. Acceso al trabajo remunerado, ya veíamos también que esto va bastante vinculado con esta siguiente, que es el tema de reconocer y redistribuir el trabajo del cuidado. Aquí no solo aquí hablamos de 3 R, en términos de la economía del cuidado, del trabajo del cuidado. Uno es que debemos de reconocer, uno hay que tratar de reducir, y por otro es el tema de redistribuir las tareas del cuidado en nuestros hogares. Y aquí también hay otros datos interesantes en términos de el trabajo doméstico y de cuidado en horas semanales. También estos son estudios que se han hecho a nivel de la DIGESTIC respecto a hombres como mujeres. Por ejemplo, en temas de participación de trabajo remunerado. Las mujeres, dice, tienen un 40.60% de participación en trabajo remunerado versus los hombres, que es 65.9%. En trabajo doméstico, el 93%, digamos, de las mujeres participan en el trabajo doméstico y de cuidado respecto a los hombres, que es un 75%. En términos de horas,
Si vemos el trabajo doméstico y de cuidado, las mujeres a la semana dedican por lo menos 35 horas. En el caso de los hombres, 16.41%, digamos. En términos de horas, perdón. En trabajo remunerado, las mujeres dedican a la semana 47 horas y en el caso de los hombres 54 horas. Si vemos, además si sumamos tanto las horas de trabajo doméstico para el trabajo remunerado, obviamente las mujeres, por eso siempre decimos que tenemos una triple o una cuádruple jornada laboral. Y que obviamente eso limita también muchos temas en términos de acceso a especialización o, digamos, a escalar sus iniciativas empresariales. Obviamente otro tema que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres es el tema de ingresos propios y suficientes. Y que eso es una limitante también bastante significativa, porque si bien por la ubicación o el tipo de emprendimientos o de empresas que tienen las mujeres, los ingresos probablemente no sean suficientes, ¿no? Sí pueden tener ingresos propios, pero obviamente tal vez no son suficientes para lograr satisfacer las necesidades. Por eso temas de desigualdad en términos de participación, de ubicación también de sus iniciativas o de salarios también que tienen que diferenciar. Acceso a tecnología. Este es un tema que ahora también está teniendo como más auge, digamos, en esta época, más con todo el tema de la pandemia, y que nos hemos visto que sí hay una brecha digital y tecnológica principalmente marcada a nivel de las mujeres, y más en sectores rurales, como es el caso de nuestro departamento de Morazán, que ya lo vamos a ver con algunas estadísticas generales. Pero en nuestro departamento hay, digamos, una dificultad bastante significativa en términos de acceso, obviamente, y principalmente de las mujeres, no solo al Internet, sino también a los aparatos, sean celulares, sean computadoras, tablets, porque también estos, quien anda un mejor celular en muchos casos son los hombres, porque decimos, bueno, son ellos quienes salen, son ellos quienes están en la vida pública, y en el caso de las mujeres se quedan más en los sectores a nivel privado, es decir, en sus hogares o en iniciativas que están vinculadas principalmente a actividades tradicionales que desarrollan las mujeres. Entonces, el tema de acceso a la tecnología se está viendo, digamos, como una barrera bastante significativa en el caso de las mujeres. Acceso al financiamiento. Wow, digamos también, y tiene que vincularse con el tema del acceso al financiamiento todavía un poco más complejo, porque casi que abarca el resto, digamos, de elementos a considerar para la autonomía económica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con temas de propiedad de la tierra, propiedad de la vivienda, el tema de ingresos suficientes, en términos de acceso a especialización, que ya lo vamos a ver más adelante cuáles son las barreras. Entonces, el tema de acceso a financiamiento se va viendo como más agudizado, digamos, en términos de cómo las mujeres pueden acceder a esto o bajo qué condiciones acceder. Porque podemos decir, bueno, sí, hay líneas de crédito, la banca puede, digamos, podemos acceder tanto hombres como mujeres, pero las condiciones no deberían de ser las mismas. ¿Por qué? Por las mismas desigualdades o por las mismas limitantes o barreras que presentamos las mujeres a la hora de poder acceder a un crédito, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el tema de autonomía económica de las mujeres debe de ver diferentes elementos, es decir, también el tema de empoderamiento no lo tenemos que ver únicamente con un tema de autonomía. Si logramos la autonomía económica de las mujeres, decimos las mujeres están empoderadas. No, ¿verdad? Porque ahí tenemos que ver toda una serie de derechos también que están vinculados en términos del poder de decisión, en términos no solo de acceso, sino, como ya les decía, en términos de ese poder y control que tenemos las mujeres para poder acceder a ese empoderamiento, ¿no? Y que creo que es importante también visibilizarlo. En términos de acceso a crédito, ya veíamos que si bien, ya lo decía inclusive la licenciada, que las mujeres hemos ido creciendo, digamos, en términos de acceso a crédito, las oportunidades que también se nos van abriendo con algunas líneas específicas, y decimos que sí, por ejemplo, a nivel de los microcréditos, que principalmente donde acceden más las mujeres. En nuestros territorios, dice que, bueno, según una encuesta del 2015 que hizo Microenfoque de la UCA, dice que el 70% de los créditos otorgados han sido a mujeres.
Sí hay un mayor nivel de acceso, ¿verdad? Pero eso no significa que ha sido en igualdad de condiciones que los hombres, ¿verdad? Y algunos datos, por ejemplo, en términos de plazo. A septiembre del 2019, por ejemplo, las mujeres, los créditos a los cuales han accedido son de plazos cortos, es decir, de hasta 6 meses, pero ya lo vamos a ver en la siguiente, que eso va vinculado obviamente a los montos que acceden. Llegan a 12 meses, sí, a más de 60 meses es poca la proporción de mujeres que llegan, digamos, a obtener créditos con esa cantidad o ese plazo, y que obviamente ya les decía que tiene que ver mucho con el tema de montos. Y esto tiene que ver, vemos por ejemplo en términos de montos, las mujeres acceden más a créditos pequeños que van entre 100 hasta $1,000 o hasta $3,000. Y eso va vinculado obviamente con términos de plazo, eso va vinculado con temas de garantías, que no son las mismas. Por ejemplo, si ya quiero acceder a un crédito de $10,000 a $20,000, las garantías muchas veces tienen que ser hipotecarias, ¿no? No solidarias, no fiduciarias, sino ya son hipotecarias. Y vemos que en términos de propiedad de la tierra, obviamente las mujeres tienen una menor proporción que son propietarias de la tierra o de las viviendas o de activos que les sirvan para, digamos, servirles como garantía, ¿no? Entonces vemos que los plazos son menores, los saldos, digamos, en términos de montos también son menores, y muchas veces el término de tasas de interés también son muchísimo mayores en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Entonces, porque obviamente el nivel de riesgo dicen que es mayor, pero al final también se ha visibilizado en las estadísticas y por experiencias también que hemos tenido con fondos específicos para mujeres, el tema de la morosidad es muchísimo menor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, ¿no? Porque también el tema de la moral de pago, o porque están teniendo, digamos, un tema de que si van y me quitan la refrigeradora o si van y me quitan los electrodomésticos, digamos, afecta a mi hogar, ¿no? Otro tema que también es importante justo en eso es que a veces los créditos, si bien hay esta apertura de líneas específicas para mujeres, hay que tener en cuenta que a veces el control del uso de este crédito no lo hacen solamente las mujeres, ¿no? Y eso hay un tema que a veces no llegamos y que partiendo de la experiencia nos pasó en algunos programas que teníamos, que por ejemplo, sí, era un crédito específico para la mujer y se le dio el crédito, no a través de la financiera, pero ese crédito no era utilizado por la mujer. Y quien quedó endeudada después fue la señora, ¿verdad? Porque ella fue a nombre de quien sacaron el crédito. Entonces hay que tener cuidado también, digamos, en términos de quién tiene el control sobre el uso de estos créditos o el uso de las ganancias, ¿no? Que se generan a través de las iniciativas económicas. Los sectores, bueno, ya veíamos y que se relacionan mucho con en donde nos ubicamos las mujeres, principalmente en las actividades más de comercio, servicios y demás. Como les decía, lo anterior evidencia que sí, obviamente que a pesar que las mujeres se han convertido en las principales demandantes de crédito, no se puede hablar de igualdad, digamos, de acceso al mismo. Los montos ya los veíamos que son pequeños. Esto las limita, obviamente, si hablamos en términos de empresarialidad, a realizar inversiones significativas en sus iniciativas económicas y por lo tanto casi que se mantienen en empresas de subsistencia, microempresas, y no la llevamos a una escala ampliada, ¿no? Porque no pueden invertir ya en maquinaria, no pueden invertir en otro tipo, digamos, no solo en capital de trabajo, sino en otros equipos o herramientas que les permitan crecer como en sus iniciativas empresariales. Algunas barreras que se han ido identificando, o que hemos identificando también a partir de las experiencias propias en el departamento y que nos ha ido permitiendo, digamos, ir ajustando algunas iniciativas, no solo nosotros como PADECOM, sino también otras organizaciones como Adel Morazán en los territorios, que también han tenido, digamos, algunas iniciativas que son específicamente para mujeres empresarias
o para mujeres emprendedoras y que han sacado estudios también significativos en términos de cuando hacemos análisis de la cadena de valor. Y quizás antes de entrar a las barreras, me permitiría hacer eso, digamos, en el caso de Morazán, se tienen unas mesas subsectoriales, aquí hablamos de café, de hortalizas, de apicultura, de artesanía, de turismo, y al hacer el análisis de cadena, digamos, en dónde se ubican las mujeres en estos sectores, por ejemplo, en el sector café, ¿a dónde se ubican las mujeres? Se ubican en temas de recolección, ¿verdad? Se ubican en términos de clasificación, porque dicen, bueno, las mujeres tienen como mejor vista para esto, ¿no? En temas de comercialización en algunos momentos, ¿verdad? Pero es más en actividades, digamos, que tiene que ver un poco con recolección, ya les decía, con clasificación del café, pero, por ejemplo, también hay en muchos casos que el tema de la propiedad de la tierra, a veces sí han sido, digamos, heredadas a las mujeres y tal vez están a nombre de las mujeres, pero quienes las manejan son los hombres. Entonces, al final se visibiliza más el trabajo de los hombres respecto a la contribución que hacen las mujeres en estas economías. Por ejemplo, en el tema de ganadería, inclusive. Aquí veíamos que, bueno, sí, sale el hombre ganadero, ¿vea? El que anda con sus botas, con su sombrero, pero ¿quién se encarga al final, digamos, del procesamiento de la leche? ¿Quién se encarga muchas veces también de ir al tema de ordeño? Pero más que todo el tema de procesamiento son las mujeres, pero no estamos visibilizadas en la contribución que hacemos en estas economías o en la cadena de valor que tiene, digamos, por ejemplo, ganadería, que si vemos el tema de café, temas de apicultura es un sector que aquí, por ejemplo, en el departamento de Morazán, está teniendo bastante auge y que sí hay una mayor participación de mujeres en este sector. En el tema de hortalizas igual. Entonces yo creo que sí hay que ir visibilizando y nosotros a través de diferentes estudios y espacios a nivel del departamento hemos ido tratando de visibilizar y valorizar la participación de las mujeres en los sectores económicos y productivos de nuestro territorio. Barreras, ya les decía, bueno, barreras financieras, ya lo hemos visto, como son el tema de las barreras patrimoniales o las desigualdades patrimoniales de propiedad de la tierra, de garantías, el historial bancario. Este es un tema importante y ya vamos a ver por qué también nosotros hemos, nuestra estrategia de intervención con grupos de autoahorro, que le vamos a dar la experiencia, también ha sido en este tema. ¿Por qué? Porque el tema de barrera de del historial bancario que tenemos las mujeres es muy poco. Entonces esto nos limita en el acceso, digamos, a un crédito, porque no hemos tenido crédito con otras personas. El tema de cuentas de ahorro también nos cuesta tenerlas en una institución bancaria o microfinanciera. Entonces, son barreras importantes. Barreras discriminatorias, ya lo veíamos un poco en términos específicos, sean por la interseccionalidad, que hablamos en términos de etnia, de hombres, de mujeres, de territorios, que también limitan muchas veces o que se enfrentan las personas como barreras, digamos, financieras. En términos de mercado, de barreras de mercado, ¿a qué nos referimos con barreras de mercado? Aquí hablamos de servicios específicos para mujeres, ¿verdad? O de créditos específicos. Hoy se está dando mucho, digamos, por ejemplo, nosotros con Padecus Crédito tenemos una línea específica para mujeres a través de un programa que se llama Kiva. Claro, los montos también son pequeños, ¿verdad? En términos de acceso, pero las condiciones son diferentes, no necesitan, digamos, garantías. Hay otras iniciativas, por ejemplo, que han lanzado a través de Bandesal también, que tienen este fondo mujer, que han creado fondos de garantía para asumir el riesgo, digamos, que puede implicar dar créditos a mujeres, aunque digamos que somos buenas pagadoras, ¿verdad? Por esa moral, digamos, que se tiene. En términos de barreras de mercado también, que muchas instituciones financieras o microfinancieras no financian emprendimientos, son muy pocas las instituciones que están financiando emprendimientos, pero para, digamos, en temas de emprendimiento también le piden experiencia, te piden historial crediticio, entonces nos volvemos a topar con las barreras financieras que pueden tener las mujeres, ¿no? Barreras culturales,
En términos de barreras culturales, pues aquí es importante también, ya veíamos un poco, no solo por el mismo sistema patriarcal en el que estamos, sino también, y que yo les decía un poco anteriormente, con los funcionarios bancarios o con los funcionarios o los asesores de crédito. Nos topamos muchas veces que también no tomamos en cuenta las realidades en las que se encuentran las mujeres, el contexto en el que se encuentran las mujeres. Y lo discutíamos hace poco también, una experiencia por la microfinanciera en la cual nosotros estamos vinculadas. Es decir, que tanto también los asesores de crédito, las personas asesoras de crédito, están conscientes de la realidad a la que se enfrentan las mujeres. Por ejemplo, por experiencias también nuestras, digamos, veíamos que las mujeres que han accedido al crédito, muchas veces, aparte que en algunas ocasiones no tienen control del uso, pero también a veces iniciativas empresariales están siendo violentadas. Esto afecta no solo su iniciativa empresarial, y que obviamente al afectar su iniciativa empresarial afecta el tema de que yo no voy a poder pagar mi cuota o veo de dónde saco para pagar mi cuota de crédito. Y entonces a veces esas realidades no las tenemos en cuenta. O muchas veces también el tema de que las épocas de embarazo de las mujeres, por ejemplo. Ninguna institución financiera o microfinanciera también vemos esas épocas en donde que si la mujer sale embarazada, por ejemplo, su iniciativa empresarial muchas veces se detiene. No pueden pagar el crédito, no hay periodo de gracia para esas épocas, entonces las mujeres también nos vemos limitadas en ese sentido. Bueno, ya les decía, el tema culturales, funcionarios de crédito, las instituciones financieras también no están acostumbradas a valorizar, digamos, el trabajo de las mujeres. De habilidades, las barreras de habilidades también tienen que ver mucho con el tema de especialización que tienen las mujeres para desarrollar sus iniciativas económicas, y a partir de experiencias vemos que tenemos que ir adecuando también los mecanismos, y ahí se relaciona mucho esta barrera de habilidades con el tema de barreras de servicio. Pero veíamos que el uso del tiempo de las mujeres en términos del trabajo doméstico es bastante significativo. Y entonces, por ejemplo, decimos, bueno, sí estamos ofreciendo capacitaciones para mujeres, pero los horarios tal vez no son adecuados, no estamos generando ciertas condiciones que en el caso, por ejemplo, de las mujeres rurales con las que trabajamos, van con sus niños o con sus niñas a las capacitaciones, o no van porque tienen que cuidar a algunas personas o a sus hijos e hijas, entonces eso les permite no ir fortaleciendo sus habilidades. El tema de educación financiera también, hay muchos temores de las mujeres, dicen, bueno, no me quiero endeudar o no quiero sacar un crédito por temor al endeudamiento. Entonces hay una serie de elementos, digamos, que afectan muchas veces a las mujeres en términos de las habilidades o la especialización que tenemos, digamos, para desarrollar nuestras iniciativas económicas. En términos de servicios, ya les decía, tiene que ver más que todo con qué servicios nosotros estamos brindando específicamente para mujeres. Si hay servicios especializados, bueno, la CONAMIP inició, digamos, con un tema de la ventanilla de empresarialidad femenina. En el caso de Morazán, la de Morazán comenzó con un tema del Centro de Servicios para los Emprendimientos de las Mujeres también, y que son servicios específicos para mujeres, pero visto de una forma integral. No solo hay que ver el tema de que sí acceden a servicios empresariales, sino también todos aquellos servicios psicosociales que tienen que ver con términos de violencia, con términos de empoderamiento, de autoestima, que no los estamos tomando en cuenta y le estamos diciendo, sí, tiene que seguir con su iniciativa empresarial, pero no sabemos atrás qué hay, ¿no? Qué está pasando en sus hogares. Barreras institucionales, obviamente con faltas de legislaciones específicas, digamos, que vayan a beneficiar directamente a las mujeres. Barreras tecnológicas, obviamente, también se implica, porque ahora los créditos, bueno, por ejemplo, con este Fibempresa, tenés que acceder a la plataforma que hay para poder acceder a estos fondos. Entonces, y estamos diciendo que las principales brechas que tenemos las mujeres es un tema digital y tecnológico. Entonces, también nos estamos viendo limitadas, digamos, para acceder a otros servicios o inclusive para brindar el tema de estas capacitaciones, ¿no? O sea, o estas charlas.
Las mujeres a veces no tenemos acceso a esto, uno, porque no tenemos los equipos, y dos, porque el tema también del Internet tal vez no llega a los territorios o no tenemos los suficientes ingresos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, estas barreras son importantes valorizarlas, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta a la hora de que estamos planteando también qué servicio brindar. Entonces, nosotros a partir justamente de estas experiencias, ¿cuál es el tema central de la desigualdad de género que debemos abordar en términos de desarrollo económico territorial? Uno, ya lo decíamos, el reconocimiento de las mujeres como actoras que aportan a las economías de los países y en nuestros territorios, el reconocimiento de las emprendedoras que están ubicadas en la base de la pirámide empresarial, abordar esas limitantes que imponen los sistemas de género en cada sociedad, porque si no vamos dejándolo y entonces obviamente las acciones a veces no las vamos digamos, acoplando a las realidades propias de las mujeres. Hay que invertir en la base feminizada de la pirámide empresarial, y esto implica políticas de evolución de los derechos expropiados de las mujeres emprendedoras, políticas de reconocimiento de activos y redistribución de los activos de las mujeres, el tema de territorialización de los servicios financieros, apostando al escalamiento y el empoderamiento. Yo creo que hay que reconocer, y ese es un tema importante, con lo cual, ¿por qué nosotros también en el departamento y a nivel de la institución estamos trabajando específicamente con las mujeres? Porque hay que reconocer su contribución en las economías locales, en el desarrollo económico de nuestros territorios y la importancia de invertir, obviamente, y de generar capacidades. Más allá, digamos, de invertir, es acercar esos servicios, generar esas capacidades en las mujeres y reconocer, valorizar esos saberes que también se generan en los territorios. Morazán, la experiencia de trabajo un poco de nosotros como PADECOMS, obviamente partiendo de todas estas realidades y del trabajo, digamos, que hemos venido desarrollando a lo largo de los años como institución, me permito, digamos, primero contextualizar el departamento, ¿no? O sea, dónde estamos ubicados nosotros, nuestro accionar como PADECOMS. La población de nuestro departamento son 26 municipios, tenemos una población de 208,000 personas, una tasa de analfabetismo del 17.27%, es la segunda más alta a nivel nacional. De condiciones de pobreza de los hogares, el 35.7% de nuestros hogares están en condiciones de pobreza, es el primero y más alto a nivel nacional. En términos de pobreza multidimensional, es decir, toda esta pobreza que engloba otros elementos adicionales, no solo en términos de acceso a la canasta básica o la canasta básica ampliada, sino también otros elementos, digamos, integran o que contribuyen a temas de pobreza. Y esto a nivel del departamento tenemos el 41.21%, es el segundo a nivel nacional después de Huachapán. Y acceso a Internet, y al tema, el 11.19% de nuestros hogares tienen acceso a Internet, el 8.43% de los hogares tienen una computadora, y si bien la vivienda en términos de energía eléctrica, el 95.91% de nuestros hogares también tienen energía eléctrica, ¿no? Porque son elementos también importantes a la hora de querer cambiar nuestras estrategias de atención. Les voy a hablar principalmente quizás de nuestro programa de autogestión y desarrollo comunitario, que lo vemos mediante el enfoque de mejoramiento de vida. Y aquí nosotros tenemos una metodología, que es la metodología de grupos de autoahorro, y es el tema del enfoque de mejoramiento de vida, que como lo vamos a ver en esta gráfica, digamos, en este flujo, vemos que nuestro medio principal para llegar a los territorios son estos grupos de autoahorro y préstamo. Es una metodología que se ha venido desarrollando a nivel mundial también, y a nivel del departamento, pues nosotros somos, digamos, una de las organizaciones que estamos trabajando en ese sentido. Y esto nos permite tener un vínculo con la comunidad, hay una base organizativa, nos permite entrar o desarrollar este tema de las capacidades y también el tema de recursos propios. Estos grupos principalmente lo hacemos con mujeres. Esa fue nuestra principal estrategia de intervención, era específicamente para mujeres. Claro, lo hemos ido ampliando, digamos, a nivel de centros escolares, y ahora hay grupos mixtos también con participación. Y eso nos ha permitido establecer o adentrar este tema de enfoque de mejoramiento de vida, en donde tocamos temas
como finanzas familiares, el mejoramiento del hogar, la disponibilidad de alimentos, participación de las mujeres. Y por eso les digo que va específicamente más a nivel de este trabajo con mujeres, porque también te permite ir contribuyendo a reducir en cierta medida algunas de las barreras que veíamos anteriormente en términos de financieras, en términos culturales y demás. Estas estrategias, obviamente, de finanzas, por ejemplo, las finanzas familiares, lo vemos a nivel de los grupos de ahorro y préstamo y el tema de emprendimiento. El mejoramiento del hogar, hay un elemento importante en términos del contrato familiar. ¿Y por qué el tema del contrato familiar? Porque también ahí estamos tratando de ver cómo se trabaja estas 3R de la economía del cuidado, es decir, cómo tratamos de redistribuir y hablar de la corresponsabilidad de las labores del hogar en las familias, ¿no? Entonces, pero ahora me voy a centrar más que todo en términos de los grupos de autoahorro, que nos permite ver cómo las mujeres han ido cambiando en términos de participación, en términos de ese historial, digamos, o de quitar ese temor de acceder a un crédito o de ahorrar o de participar, digamos, en estos procesos. Nuestra población que atendemos a través de esta metodología son 1.359 personas. El 63% de las son mujeres. Nos concentramos principalmente a nivel de la zona oriental del país y también trabajamos, como les decía, con centros escolares porque también creemos que estas capacidades que se van generando también hay. Si queremos generar cambios, no solo lo vamos a lograr con las personas adultas, sino también que hay que empezar con los niños y las niñas. Estos temas de género a veces nos dicen algunos, bueno, yo ya estoy tan viejo que para qué me van a querer cambiar, ¿verdad? Cuando hablamos con todo este tema de género y masculinidades, pero también es importante cómo vamos trabajando con las mujeres, con los niños y con las niñas en estos procesos. Entonces, por eso también hemos entrado en esta lógica de atender a centros escolares. Quiero compartir algunos datos con los grupos de autoahorro, la cantidad de dinero que también se moviliza en nuestro territorio. Ha habido, por ejemplo, en el 2018 se lograron ahorrar $101,000. En el año 2019, $97,000. En el primer semestre del 2020, pero ahí más por un tema de características propias que hemos estado viviendo por el COVID, obviamente ha reducido la cantidad del ahorro, pero es importante, digamos, cómo las mujeres han ido creciendo en la capacidad o en esta cultura del ahorro, que no solo lo han llevado, digamos, con ellas como mujeres, sino también con sus familias, con sus hijos, con sus hijas, con sus esposos, y por eso nos ha tocado muchas veces cambiar esta estrategia a grupos mixtos, pero es importante irles quitando ese miedo de organizarse, de participar en estos espacios de articulación y de compartir, porque son espacios más de confianza, son espacios en donde les permite a ellas tener más conocimientos, pero compartir con otras mujeres las vivencias mismas que se van generando. Cantidades prestadas, si bien son préstamos mucho, porque son grupos que son de hecho, no de derecho, es decir, que no están legalizados, pero eso les permite ir teniendo, digamos, esa experiencia crediticia en el caso de las mujeres. Y si vemos, por ejemplo, en el 2018, que sí ha sido un año, digamos, bastante significativo en términos de la movilización de esos recursos, en términos de préstamos, que les permitió a las mujeres, por ejemplo, solo en ese año se lograron prestar $22,000 en términos de préstamos. Y el préstamo va principalmente para actividades de sus iniciativas económicas, es decir, para capital de trabajo o porque también quieren, digamos, fortalecer sus iniciativas con un equipo, con la compra de algunas herramientas y demás. El destino del ahorro también, que también no lo dije, algunas veces tiene que ver con inversiones en el hogar, ¿sí? Pero también a veces lo hacen para su iniciativa económica. Es decir, que es diverso. A veces sí lo ocupan para actividades más de cuidado, salud, educación de sus hijos e hijas, para inversiones en sus hogares, pero que también, quiera decir, no reduce a veces la carga doméstica que tienen o les mejora también su salud, digamos, en el caso de las mujeres.
Las cantidades prestadas son principalmente, como les decía, en términos más para sus iniciativas empresariales. Y obviamente, digamos, es una iniciativa que nosotros creemos que sí es importante, que se ha ido fortaleciendo. Muchas de estas mujeres ahora sí han llegado a bancarizarse. Más del 60% de estas mujeres que estamos trabajando con ellas han llegado a bancarizar, es decir, que o han abierto una cuenta de ahorro. Los grupos, muchos de estos grupos inclusive abren depósitos a plazo en una iniciativa, en una microfinanciera principalmente, o en un banco, depende. Lo otro es que han accedido a créditos. ¿Verdad? Entonces, no solo estamos hablando de que obviamente lo hacen a nivel del grupo, sino también ha trascendido ya a una banca formal, digamos. Yo creo que eso es importante, con ellas trabajamos, y que ya lo vamos a ver un poco más adelante qué implica en términos de estrategia, trabajamos mucho el tema de educación financiera, es decir, presupuestos, uso de crédito, cómo, digamos, también el tema cómo calcular intereses también, ¿verdad? El tema de los ahorros mismos, establecer fondos de emergencia. Es decir, nosotros tenemos una currícula de educación financiera que permite desarrollar, digamos, todas estas temáticas con ellos. Y esto les va abriendo, digamos, perdiendo ese miedo de que sí puedo acceder a un crédito, pero cómo debo de usarlo para no caer en ese tema del sobreendeudamiento, y que obviamente vayamos definiendo o vamos haciendo esa diferenciación entre necesidades y aquellos bienes o compras que hacemos nada más por gusto, ¿verdad? Sino que las cosas que vayamos a gastar o que vayamos a invertir sea por una necesidad y por algo que en general también nos va a generar una retribución posterior. ¿Qué ha implicado la pandemia del COVID-19? Bueno, todos sabemos, digamos, todas sabemos qué ha implicado en nuestras vidas a nivel personal, pero también a nivel empresarial, por ejemplo, a nivel de América Latina, según la CEPAL, hay algunos sectores de actividad económica donde sí ha sido un impacto mucho más fuerte, otros han sido significativos y otros moderados. Me quedo en el más fuerte porque, por ejemplo, son empresas que se dedican a servicios de turismo, comercio, hoteles y restaurantes. Y seleccioné esos tres porque obviamente, como veíamos anteriormente, son los principales sectores en los que se ubican las mujeres, ¿no? Y esto implica cuál es el nivel de afectación que hemos tenido las mujeres, digamos, en este tema de la pandemia. Uno es que obviamente sí hemos visto que hay muchas mujeres que son emprendedoras y que obviamente son cabezas del hogar. Las mujeres están principalmente en micro y pequeñas empresas y comercio del sector informal, y por lo tanto, digamos, también se ha visto mucho más afectada en términos de la generación de ingresos. Instituciones y organizaciones que obviamente hemos reducido nuestro apoyo, han estado más limitadas. Un punto importante, y que ya lo he venido diciendo anteriormente, se visibilizó más la brecha tecnológica y digital que tenemos las mujeres. Por el nivel de afectación de las empresas en las cuales estamos ubicadas las mujeres, también se ha incrementado la pérdida de empleo, principalmente para mujeres. Obviamente eso implica una disminución de los ingresos económicos que vamos a tener. Otro elemento que es importante, digamos, que también hemos visto que se ha agudizado, es el incremento de la violencia contra las mujeres y la niñez, por esta carga o sobrecarga también que se ha generado en los hogares, y que sí ha sido bastante evidente. Hay un reparto desigual de las tareas del hogar. Ya veíamos el tema de la economía del cuidado, el trabajo del cuidado en los hogares, obviamente lo realizamos principalmente las mujeres, pero se agudizó porque además nuestros hijos e hijas no estaban en las escuelas, y entonces obviamente teníamos que dedicarle más tiempo, y tener a toda la familia implica un doble o triple trabajo también para las mujeres, además de estar con todo ese tema de teletrabajo o desarrollando una iniciativa empresarial. Entonces, hay un reparto, se incrementó, digamos, ese tema de violencia, y obviamente agudizó toda esta parte de desigualdades en la distribución de las tareas del hogar. Hay una inseguridad, obviamente, económica y alimentaria, y entonces, por todo este tema de la agudización, digamos, de la situación económica de las empresas, y principalmente de esas micro y pequeñas empresas en las cuales se ubican las mujeres, o esas empresas de subsistencia. ¿Qué implicó para nosotros como PADECONS también? Cambiar nuestra estrategia de intervención.
y que buscábamos un poco reorganizar nuestro trabajo, identificar obviamente cuáles iban a ser esos canales o la red de comunicación e implementar una herramienta de trabajo un poco más sencilla y práctica que nos permitiera mantener ese contacto con los grupos con los cuales trabajamos. Y aquí trabajamos en base a 3 áreas. Uno, que eran más mensajes de autocuidado, porque hablábamos un tema de manejo del estrés, obviamente de prevención del COVID. Hay que incentivar a las mujeres con casos de éxito, de cuáles son, o sea, de seguir reconociendo, digamos que sí, las mujeres han continuado en su trabajo de seguir adelante, de todo este esfuerzo de salir adelante en este proceso. Otros mensajes de motivación, por ejemplo, de manejo, con ese tema del estrés, de respiración, de mensajes de esperanza, obviamente, porque a veces en estas situaciones se generó mucho el temor, la preocupación. Pero no dejamos todo ese tema de cápsulas técnicas, que obviamente tiene que ver con reforzar toda la parte de educación financiera, el enfoque de mejoramiento de vida, la metodología de los grupos de autoahorro, e incluimos algunas temáticas específicas. Ya veíamos que el tema de la violencia se incrementó, entonces también incluimos algunos temas de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de la violencia, digamos, que estamos viviendo las mujeres, para que las tomamos en cuenta y veamos y las identificamos. ¿No? Es decir, qué tipos de violencia y qué acciones podemos hacer, digamos, o aquella ruta de atención que podemos abordarla, digamos, cómo abordar estos temas. Y vamos trabajando mucho con el tema de recolección de información, de documentación de lecciones, es decir, aquellos cambios también significativos que se han generado de abordaje de estas mujeres a lo largo de esta pandemia, ¿no? También la sistematización del comportamiento del hogar. Y es porque hay un elemento importante, por ejemplo, que sucedió en ese tema de la pandemia con los grupos de autoahorro, y es que a muchas mujeres también les dieron este bono que dio el gobierno. Y un elemento importante que nos pareció, que nos llamó la atención, es que muchas de las mujeres esos $300 o parte de esos $300 decidieron ahorrarlo. Y ya no se fueron a un tema de que, bueno, me lo dieron y me lo voy a gastar, no, vea, sino que trataron de priorizar en qué acciones o aquellas necesidades que pudieran tener posteriormente. Este es un aprendizaje que ha implicado retos también para nosotros como organizaciones de cambiar nuestro mecanismo de trabajo. Obviamente estamos utilizando las redes como más comunes, a las cuales tal vez tienen más acceso a las mujeres con las cuales nosotros trabajamos. Obviamente el tema de WhatsApp, el tema de YouTube, Facebook y las llamadas telefónicas, ¿no? Porque hay lugares en donde ni llega el internet y a veces el tema de la señal de los teléfonos también es bastante complicada, pero no dejamos de tener ese contacto, ¿no? Porque si vimos que muchas organizaciones también nos vimos limitadas en términos de ofrecer nuestros servicios, entonces nos llama a que hagamos un cambio, ¿no? Otros elementos a tomar en cuenta, y esto ya también de manera general, digamos, para muchas mujeres emprendedoras y empresarias, deben de tomar en cuenta que hay cambios en las categorías de consumo de las personas, es decir, se ha reducido el gasto en esparcimiento, hay un incremento de gastos de productos de primera necesidad principalmente, y esto nos implica que nosotros como personas empresarias debemos de adaptarnos y ser resilientes a esta nueva realidad. Que implica diversificación de productos o de servicios, entrar en términos de comercialización de productos a través de otros canales. Es importante también seguir trabajando nosotros como instituciones de cerrar las brechas de género en términos de acceso y uso del sistema financiero y de los servicios también que vamos brindando a las mujeres. Yo creo que hay un gran avance en el departamento de Morazán, por hablarlo así, digamos, muy específico. Sí hay muchas organizaciones, o vemos, digamos, algunas de las organizaciones que estamos en el territorio que sí estamos más género sensibilizadas, digamos, en términos que sí reconocemos, pero también tratamos de hacer algunas acciones específicas para mujeres y algunos servicios específicos, y terminar un poco con que las tecnologías digitales serán clave en el nuevo modelo de funcionamiento, no solo de las empresas, sino en el trabajo de las instituciones. Bueno, por ahí, digamos, de manera general, creo que me he pasado más del tiempo, pero agradecerles. Son temáticas bastante complejas, pero que yo creo que hay que tomarlas en cuenta y hay que seguir trabajando en esta lógica, ¿no? O sea, cómo vamos reorientando, reorganizando nuestro trabajo para visibilizar el trabajo y la contribución de las mujeres en nuestras economías. Licenciada, muchísimas gracias. Ha sido
enriquecedor su participación. Hemos aprendido un montón esta mañana. Le agradecemos su apoyo. Y tenemos un anuncio que hacer, que en el chat, ahí, por favor, coloquen las preguntas que tengan para la licenciada, y también ahí hay un link donde pueden ustedes accesar para poder obtener un certificado de participación a esta videoconferencia magistral que hemos tenido con la licenciada Benítez. Voy ahorita a trasladarle a la licenciada. Tenemos un espacio para 3 preguntas. Si alguien quiere hacerlo de forma más directa, ahí puede marcar levantar la mano que tenemos abajo de la conexión. Permítame, vamos a ver las preguntas. ¿Cuál es generalmente la tasa de préstamos para mujeres? Ajá. Y la otra dice, ¿qué recomendaciones haría usted para que las mujeres puedan manejar bien los créditos? Ok. Sí. Esas 2 por el Okay. momento. Y vamos a esperar que levante la mano. Ajá. Dígame, licenciada. Sí, en promedio, las tasas, digamos, a las que accedemos las mujeres, principalmente a nivel de microcréditos, anda entre el 27 y el 30%. Digamos, en algunos casos llegan al 40%, pero sí son tasas muchísimo más altas, porque obviamente también tiene que ver mucho con el monto. Yo les decía que las mujeres acceden entre 100 hasta $1,000, y las tasas para esos créditos generalmente rondan entre el 27, 35, 45%. Entonces sí son tasas bastante elevadas, digamos, en promedio respecto a los hombres, que obviamente si pueden acceder a montos más altos, el nivel de negociación obviamente es mayor en términos de tasa, en términos de plazo y obviamente de condiciones. Sí hay, digamos, como les digo, programas específicos, pero bajan respecto al mercado que 2, 3 puntos. Entonces, casi que, digamos, la mayoría, como les digo, se encuentra entre el 30 y 35% en promedio de las tasas. Recomendaciones para que las mujeres puedan hacer un mejor uso del crédito, bueno, digamos, de los créditos. Yo creo que hay que saber identificar para qué es que vamos a utilizar el crédito en general. No, porque si es un crédito que lo importante es que si yo voy a acceder a un crédito es porque a través de eso me va a permitir mejorar mis ingresos, ¿ya? Principalmente en el caso, si yo voy a usar un crédito, digamos, para mi emprendimiento, es decir, con yo voy a poder incrementar mi capacidad productiva, ¿verdad? Y que esto me va a generar, digamos, no un costo, sino más bien un incremento en mi capacidad, en mi nivel de ganancias o en mi nivel de ingreso que voy a tener a través de mis iniciativas empresariales. Yo creo que primero sí hay que saber en qué vamos a invertir. Lo otro es cuál justamente esa capacidad de pago que yo tengo, o sea, de dónde voy a obtener esos fondos para poderlo pagar. Porque obviamente, digamos, y no dejarnos enganchar, por decirlo así, digamos, en términos muy coloquiales, porque a veces sí nos quieren ofrecer como más crédito, pero yo también tengo que ser consciente de cuál es mi capacidad, ¿verdad? Porque si yo lo voy a utilizar para mi iniciativa empresarial, primero debo de hacer mi plan de inversión. Y yo creo que es importante también recurrir a aquellos servicios o a aquellas organizaciones que te pueden apoyar, digamos, no solo hacer tu plan de negocio, sino tu plan de inversión, y que veas cuál es lo que necesitas en términos de capital de trabajo, si en términos de inversiones en equipos o herramientas, pero siempre con vistas a que vas a sacar un crédito para invertir y que te va a generar mejoras en términos de ingresos y ganancias de tus iniciativas. Yo creo que eso sí es un tema que hay que tenerlo, que hay que ser bastante consciente, y que ese crédito también lo vamos a utilizar para eso y no para otros fines, ¿verdad? Porque si no, entonces, si decimos, bueno, una parte la voy a usar para consumo, ya ahí nos va a desequilibrar, y entonces probablemente en términos de cómo poder pagar ese crédito nos vamos a ver bastante limitadas. Lo otro que a veces les decimos a las mujeres, que dentro del presupuesto
deben de considerar todos estos gastos que tienen de la cuota que deben de pagar a final del mes. Y a veces lo que les decimos, bueno, mire, para que no sienta que a final del mes usted tiene que pagar $100 o $50, vaya dejando cierta cantidad de dinero de su venta diaria para que usted pueda tener, digamos, esa cuota al final del mes y no sentir que efectivamente tiene que sacar esos $50 de su bolsa, sino que ya tiene, digamos, en un lugar guardado que ese es fondo que va a destinar específicamente para su cuota de crédito. Eso quizás de manera general. Muchísimas gracias y ya pues cuestiones del tiempo, darle las gracias, licenciada, y en base a la agenda que tenemos programada, continuaríamos con el cierre que le hemos pedido a la presidenta de PADECON. No sé si está por ahí Miriam, para que nos dé el cierre. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos. Primero agradecerle al CIDEMO por darnos el espacio de poder compartir con ustedes la experiencia de PADECONS. Muchísimas gracias por ese espacio. Luego, para cerrar, solo quisiera quizás tomar un par de elementos, y es decir, de que para nosotras las mujeres siempre ha sido y es un reto el hecho de buscar un espacio de emprendimiento, un espacio donde podemos mejorar nuestra calidad de vida y un espacio donde se nos reconozca también esa labor de la mujer en todos los medios, ¿verdad?, sociales, desde la familia hasta la sociedad misma. En ese sentido, creo que nosotros como PADECONS también hacemos una labor con las mujeres de poder darles pues conocimiento, de elevar su autoestima, de decir que sí es posible hacer las cosas, y hemos visto cambios muy grandes en las mujeres con las cuales trabajamos y eso nos da alegría. Por supuesto, es un reto diario querer estar en el medio, querer ser emprendedoras y emprendedores, y por supuesto tenemos la alegría de que esos conocimientos que se le dan a las mujeres transmite también valores en ellas. La confianza es uno de los valores que ha sido muy fuerte en los grupos que nosotros mantenemos. Ellas no se reúnen en los grupos de ahorro por afinidad, se reúnen por confianza, se reúnen porque quieren todas avanzar y no ver quién ahorra más o quién ahorra menos, sino ese espacio de convivencia ayuda muchísimo a mejorar también la autoestima. Entonces, todos los mensajes que decía Magdalena, que hemos también previsto hoy en esta época de la pandemia, ha ayudado mucho también a que las mujeres vean que siempre estamos atentos a ellos, que no están ahí, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con esta nueva realidad? ¿Qué vamos a hacer? Sino que nosotros hemos estado junto a ellos siempre, por los diferentes medios digitales que decía Magdalena. Y mencionar también de que en los grupos de ahorro, como puede ser también en un crédito, o debería de ser en un crédito, en un emprendimiento, nosotros, las mujeres, nosotras tenemos que tener metas claras de qué queremos, y eso es una de las cosas que se ha logrado también en los grupos de ahorro. Las mujeres se ponen metas, ¿para qué quieren ahorrar? Y nos damos cuenta de que las mujeres quieren ahorrar para mejorar sus condiciones de vida, para educación, para temas productivos, por ejemplo. Entonces, eso es importante para nosotros. Entonces, creo que el llamado que hoy dejamos es que a través de estos espacios podamos vincular más y apoyar más a las mujeres para que podamos ser cada vez más las que estemos en temas de un desarrollo social, económico y político también, ¿verdad? Porque hay que decirlo, también debemos de hacerlo, y participar en todos estos medios. No es fácil para las mujeres, pero sí es posible. Así que yo quiero pues dejar el llamado a todas las que han participado ahora, que también podamos compartir estos conocimientos que se han dado y podamos entonces ir creciendo cada vez más como mujeres en todos los espacios de la vida que nosotros tenemos. No es fácil, pero es posible. Así que agradecer de verdad
porque cuando la mujer se empodera, entonces se puede. Y allí abrimos muchas brechas y esas brechas son las que a diario se nos presentan, pero que sí podemos, podemos. Así que de verdad muchísimas gracias a todas, un saludo para todas, que Dios les acompañe, que nos sigamos cuidando y que primero Dios pues pasemos una Navidad bien en familia, ¿verdad? Para que podamos seguirnos cuidando. Así que bendiciones y muchísimas gracias, licenciada Cienfuegos, a nuestro director del CIDEMO y a todos y a cada una de las que han participado y a la licenciada Benítez, ¿verdad? Que pues fue muy buena la presentación, así que muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, que pase buen día. En nombre del CIDEMO queremos darles las gracias por su participación y un reconocimiento especial a PADECON por haber participado y también darle las gracias también de manera pero muy especial a la licenciada Benítez porque ha sido una charla magistral la que hemos tenido esta mañana. Sin más, pues desearles el mejor de los días y recordarles que en el chat está un link donde ustedes pueden accesar para poder obtener su certificado de participación a este evento, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan muy buen día.